los técnicos del ministerio le dieron el visto bueno. Ahora se va a hacer la socialización y ellos van a hacer el oficial lanzamiento. Entonces yo le doy la palabra a Carlos Eduardo, quien es el arquitecto, quien diseñó esta casa y que tenemos construida aquí en la universidad. Carlos. Bueno, entonces, como bien decía el ingeniero Jorge Augusto, pues la idea, esta es una presentación para dar un poco de contexto respecto a lo que vamos a llevar al ministerio este mismo mes. Seguimos, Oscar, por favor. Entonces, digamos que el proyecto fue concebido para poderse ejecutar en el área del paisaje cultural cafetero colombiano. Aquí tenemos pues las áreas definidas, que son el área principal, el área de amortiguación, que involucra Caldas, Risaralda, Quindío y norte del Valle del Cauca. Seguimos. Entonces, el proyecto, como les mencionaba hace un rato, surgió en el marco de un proyecto de cooperación suiza que ejecutamos desde Fede Guadua, con la universidad y como entidades aliadas la Gobernación del Quindío, la CRQ, INVAR, y en eso fue en el marco de un programa de Colombia Más Competitiva. La interventoría estuvo a cargo de Swiss Contact. Entonces el proyecto fue concebido con este título: Fortalecimiento de la cadena de valor de la construcción sostenible con Guadua en el área del paisaje cultural cafetero. Y el proyecto tenía varios componentes, varios de ellos orientados a temas de capacitación y creación de capacidades. Pero uno de ellos era el desarrollo de prototipos. Desarrollamos varios prototipos, unos orientados a turismo, otros orientados en el marco de la pandemia del COVID. Desarrollamos una carpa hospitalaria y uno muy importante es el que denominamos aquí en la universidad Casa Campesina, que es un proyecto de bareque encementado. ¿Por qué? Porque la experiencia anterior se había dado pues con buen éxito en el Quindío, pero ya hacía muchos años en el marco de la reconstrucción. Entonces se hizo pues un estudio y en el momento de la terminación del proyecto quedó a nivel de prototipos, pero no construido pues la casa modelo. La universidad entonces hizo una inversión para tener esta ejecución y poder tener una casa pues escala 1 en 1, un modelo tangible. Aquí a la derecha vemos pues cómo fue ejecutada. La universidad contrató a un arquitecto experto inclusive en temas de restauración, que es un elemento muy singular. Los arquitectos que suelen construir con madera y con guadua, muchos de ellos son restauradores, porque son los que han tenido mayor experiencia en el manejo de estos materiales al hacer aproximaciones a restauración de viviendas y de edificaciones antiguas. En este caso, pues yo hice el diseño, como mencionaba el ingeniero Jorge Augusto, pero la construcción la hizo el arquitecto, bueno, se llama Dorado Arquitectos, la firma que tiene mucho reconocimiento a nivel nacional. Seguimos. Entonces, parte del marco del estudio para hacer esta propuesta de vivienda en L fue entender como las tipologías más recurrentes en el paisaje cultural cafetero, las tipologías de bloque único, las tipologías en L. Seguimos. Y a partir de eso conseguimos un diseño modular. En su momento era, digamos, lo vigente porque la construcción de vivienda rural era competencia del Ministerio de Agricultura. Entonces había este decreto marco que decía que debería contener una vivienda rural. Entonces nosotros diseñamos un concepto modular. Seguimos. Y pues básicamente para mostrar que a partir de esta especie de, llamaríamos de tangrama o de Lego o de elemento pues modular, pues uno puede tener formas muy variadas, muy diversas. Básicamente lo que hay que definir es el número de unidades. Seguimos. Y a partir de ello, pues se escogió que la tipología que se iba a construir era la tipología en L. En su momento en el Ministerio de Agricultura, donde se alcanzaron a entregar los diseños, pues no había la apertura para decir que podía haber un sistema constructivo, sino más bien requería un único diseño, un único modelo. Entonces se escogió este modelo en L. Entonces tenemos los diseños arquitectónicos, los diseños estructurales, los diseños eléctricos, hidráulicos, y pues obviamente lo que no se cuenta pues es con estudio de suelos, porque eso depende de dónde se vaya a implantar la vivienda. Seguimos.
Este es un render ya de la propuesta de implantación de esa tipología genérica que diseñamos desde Fede Guadua para el campus de la UTP. Esto está detrás de las que hemos denominado aquí aulas alternativas, proyecto pues que fue fruto de la gestión de nuestro actual rector, que fue construido también con Guadua. Entonces está en la parte posterior, en un espacio pues interesante, un espacio público interesante, al cual se hizo una propuesta de paisajismo. Realmente el paisajismo no se ha ejecutado, pero estas dos edificaciones sí. La vivienda campesina en Guadua, Ibareque, y la de la derecha, que la llamamos el acuario, se terminó ejecutando en madera. Seguimos. Entonces, esa es la propuesta y este es como el estado actual de ese espacio, ¿cierto? Entonces, tenemos un elemento tangible. Para nosotros en la universidad es considerada una aula viva. Quiere decir es que pues, muchas visitas, recorridos de colegios, de gremios, inclusive de visitantes de otras universidades, pues hacen esta experiencia pues, para ir a conocer la construcción en Bareque en cementada. Sí, 60 metros. Ah, no, estaba escrita ahí, no lo mencioné, estaba en la plantica. Son 60 metros cuadrados, sí. Y en este espacio, que es un espacio múltiple, dejamos lo llamamos un testigo didáctico, que es el recuadro que vemos a la derecha, donde se muestra pues cómo interiormente efectivamente tenemos los pies derechos, es decir, los elementos verticales, que usualmente se llaman columnas en Guadua, el recubrimiento en esterilla, el champeo en mortero de cemento y el terminado pues final y el blanqueo. Nelson. Sí, claro, porque en su momento era concebido de acuerdo al subsidio disponible. Entonces, si bien contrastado con una vivienda de mampostería estructural o de mampostería confinada, sí se podía tener un poco más de área, tampoco era ilimitado. Inclusive en ese prototipo, no sé, si quieres te vuelves a la planta, Oscar, porfa. Ahí. Inclusive sí, inclusive en su momento para cumplir con esa área de 60 metros que les mencionaba, las puntas de los corredores no se ejecutaron, pero aquí en la universidad sí se quiso ejecutar completo, pensando en que las personas, pues ya con esa pauta o algo al llegar ahí. Sí, pero tiene que ver con la disponibilidad de recursos. Aún así, digamos que sí se cuenta con un valor agregado respecto a las tipologías que uno ve, que básicamente son viviendas de interés prioritario. Claro, tú mira, lo que uno puede ver en los últimos 12 años, no, pues 12 no, 20 años de proyectos de vivienda de interés social, rural o de vivienda rural, son proyectos compactos que parecen, digamos, son viviendas urbanas, pero las ponen en el campo y le echan un colorcito, pero realmente que haya un estudio tipológico, o valoración de temas culturales como ese espacio múltiple que hablamos o como el corredor, eso no se da, eso brilla por su ausencia. Entonces fue parte de lo que se quiso recuperar en el prototipo. Bueno, eso está muy bien. Sí. Así es mucha precariedad. Bueno, y un poco para concluir, y en esto pues podría extenderme mucho porque fue parte del trabajo de mi tesis doctoral, es mostrar en términos cuantitativos, de manera comparativa, la huella de carbono, que se llama kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado. Entonces, una casa en ladrillo de arcilla por metro cuadrado genera alrededor de 300 kilogramos de CO2 equivalente, mientras que nuestra casa en Guadua genera 120.
Pero si allí le incluimos lo que es la captura de carbono